que una rápida visión de lo que es y de lo que hace y cómo cambia en comparación a React o Angular. Bueno, en realidad no voy, nada más tengo este slide porque quiero hacer más como mostrarles cómo funciona y también para que no se aburran. Lo primero que, bueno, en el No estamos viendo tu pantalla. Ok, listo, aquí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar como tal Svelte. No sé si todos conozcan PowerPoint, pero lo voy a instalar con la herramienta que es npx para que se instale de manera local. Voy a usar una herramienta que se llama Degit. Entonces, en la documentación de Svelte viene un proyecto base, un template, el cual vamos a usar para iniciar el proyecto. Entonces, es este template. Luego le vamos a dar el nombre a nuestro proyecto. El cual estamos haciendo como un clon del template nada más. Y después subimos con el nombre de carpeta. Voy a usar Visual Studio Code como editor, el cual tiene plugins para trabajar con Svelte. La versión de Svelte que está actualmente es la 3. Entonces aquí lo que voy a hacer es instalar las dependencias. No las instala por defecto como React. Y después nos pone unas ciertas tareas, unos ciertos scripts. Y para desarrollo vamos a ocupar Ahorita ya lo inició automáticamente y está corriendo en el puerto 5000. A ver qué pasa. Esta es la primera pantalla que nos muestra. Entonces, aquí ya está corriendo nuestra aplicación en Svelte. Y vamos a mirar un poquito qué archivos son los que se generaron y cuál es la estructura de un componente Svelte. Cuando creas un proyecto, te crea este componente que se llama app Svelte. Y para que identifiquemos que es un componente Svelte, le pone esta nomenclatura. Y la estructura de un componente es muy, muy sencilla. De hecho, para mí me parece muy sencilla. Es meter todos los scripts, el JavaScript en las etiquetas script, el componente como tal del HTML, lo puedes poner directamente. Por ejemplo, podrías poner un div aquí y lo pone. Entonces no tienes que encerrarlo en algún componente en especial. Y para los estilos igual, nada más lo pones en etiquetas de style y ya aplicaría para tu componente. El otro archivo que te genera es el main.js y este es el archivo donde el punto de entrada de la aplicación, donde nosotros vamos a poner en qué componente se va a montar con la propiedad target, y en este caso este componente app recibe una propiedad llamada name.
Entonces, si nosotros lo vemos acá, aquí está la propiedad que le pasó. Ahorita voy a hacer unas pruebas. Lo que voy a hacer es consumir un endpoint con una API. Voy a dibujar un componente que sea anidado, un componente anidado. Voy a mostrar cómo hacer el bind a un componente de texto, como si fuera un formulario, y voy a hacer un pequeño buscador y para que veamos cómo funciona más o menos y también cómo se hace el bind dentro del componente. Voy a ocupar la API de abierta de Star Wars. Aquí para que nuestro componente reciba una propiedad como tal, como en React o como en Angular, lo único que tenemos que poner es esta palabra reservada que es export. Entonces esta variable nosotros ya lo podemos recibir como propiedad. En este caso aquí, si yo quisiera otra variable, no sé, título, lo pongo aquí y en mi componente lo único que tengo que hacer es una palabra reservada y aquí ya lo puedo usar dentro de mi componente directamente. Nada más le pongo título y ya se renderizado en mi componente automáticamente. Si tienen alguna duda pueden interrumpirme sin ningún problema. Voy a hacer una llamada al API para que se vea cómo hace el consumo. Acá tengo la API abierta de Starship, de Star Wars. Voy a mostrar las naves que aparecen aquí. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Perdón. Ahorita lo que estoy haciendo es consumir la API y después dibujar esos componentes, dibujar ese componente o sea, hacer una iteración de todas las naves para mostrar cómo se dibuja un componente anidado. Ok, buenísimo. Para que podamos ver cómo hace Svelte para hacer un
un loop, un for each, para poder dibujar componentes anidados, para ver la diferencia de cómo lo hacemos con React y cómo lo hacemos con Angular. Aquí casi es parecido a lo que hace lo que hacemos a los que hacen PHP, como lo hacemos con Twig. Nada más se hace un each. Y podemos dibujarlo sin problema en un div. Vamos a poner un H. Y con las llaves podemos dibujar sin problema. Estas naves tienen una propiedad name. Con eso debería de recargar aquí. A ver por qué no está haciendo. A ver qué pasó. No se tienen que asignar a... Sí. Esta función regresa una promesa. Entonces aquí ahí está. Ok. Entonces aquí ya dibujó, ya hizo la iteración sobre este array y ya dibujó todas las naves que tenemos, que regresa de nuestro endpoint. Voy a hacer otro componente nada más para ver cómo pasamos la propiedad de otro componente. Voy a recibir la propiedad name desde el componente padre y simplemente lo voy a poner en el mismo H1. Y aquí mismo lo único que voy a hacer es pasarle esta propiedad. En vez de dibujarlo directamente. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, nada más es para mostrar cómo funciona. Y aquí solo importamos el componente. Ese nos damos cuenta, ya lo pinta. Y de esta forma pasamos nosotros propiedades al componente que está anidado. Lo último que les quiero mostrar es cómo cómo guarda la información de los inputs y cómo es reactivo. Aquí lo único que tenemos que hacer es hacer un bind a una variable en específico, que por ejemplo aquí lo voy a llamar punto
Y aquí también lo único que tengo que hacer es declararlo. Por ejemplo, aquí voy a poner y si se dan cuenta, automáticamente hace la actualización del campo. Voy a ponerle, para mostrarle otra funcionalidad de cuando tú asignas una variable y que automáticamente se actualice reactivamente. Hay una nomenclatura que también ocupa Svelte y que dependa de otra variable. Por ejemplo, voy a hacer esta función y ahorita van a ver lo que hace. ¿Qué? En vez de Starships voy a poner los que ya están filtrados. ¿Cómo lo hizo para...? Entonces aquí, por ejemplo, quiero filtrar una propiedad. Y lo que hace esta nomenclatura es que, por ejemplo, si en dado caso de que cambia la variable Starship, o la variable filter, sí, aquí está mal. Aquí se confunde con el método. En dado caso de que cambie alguna de estas dos variables, esta variable se va a recalcular. Entonces ya no tienes que mandar a llamar otra vez un método para actualizar el filtro. Y por eso cuando aquí filtramos, automáticamente se actualiza el array y lo vuelve a pintar. Qué rápido lo pinta. Y bueno, para mí, la forma de cómo trabajan los componentes y las variables y todo eso, para mí me resultó muy interesante y a la vez muy sencillo de implementar. Que de repente, cuando empiezas con Angular o con React, de repente como que te abrumas de tanta información, y yo lo que vi que con esto es muy, muy sencillo. Además de que, por ejemplo, para los que hacen PHP o Twig, también la nomenclatura no es tan complicada. Eso es lo que quería mostrarles en este Linear Live. No sé qué les haya parecido, alguna pregunta, ¿no? Ahorita estoy analizando, todavía estoy trabajando con este framework para ver de qué forma podemos hacer una aplicación más robusta. Hay un framework también que se llama Zapper, que trabaja con Svelte y que te hace toda la estructura de full stack. Después ya viene armado para trabajar con el cliente, el servidor, y te arma una estructura base, y con eso ya puedes hacer una aplicación más robusta. Svelte también ya cuenta con roteo, cuenta con diferentes cosas también que me parecen muy interesantes. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran saber un poco más, o qué les pareció, alguna duda. Mijael. ¿O alguna duda, algo del código que no llego a comprender? Mijail. ¿Sí? Muchas gracias, estuvo buena onda. Nada más, podemos saber por qué deberíamos usar Svelte y no Angular o React. Mira, yo
Yo lo propondría para las personas que van iniciando en el front, porque para mí lo que vi es que es muy sencillo de entender. No necesitas una curva de aprendizaje muy grande. Reemplazar Svelte así de inmediato con React o Angular, creo que yo no lo propondría como tal, porque React y Angular están diseñados para aplicaciones robustas y que tienen muchos componentes. También no he trabajado con el estado en Svelte, que es lo que estoy viendo para ver cómo compartir estados entre componentes, hacer stores y todo eso. Entonces, ahorita está ganando popularidad por lo mismo de que es muy rápido y también la curva de aprendizaje es pues, casi inmediata. O sea, tú puedes empezar a hacer formularios. Y para mí la funcionalidad más rápida es como insertarlos en ciertos componentes y no insertar frameworks muy pesados como Angular. Que hay páginas o aplicaciones que insertan Angular para que nada más hagan un formulario. En este caso creo que sería resolverlo mucho mejor con Svelte. Hola, Mijail. Hola. Ahora acabas de mencionar, por ejemplo, con React, cuando tu estado se vuelve muy complejo, utilizamos herramientas como Redux. Así es. En Svelte, cuando se empieza a complicar tu estado, ¿qué herramientas utilizas sin usar Zapper? Zapper lo que te permite es hacer el framework full stack como Nuxt en Vue o como Next en React. En realidad no es para hacer el estado. Ahorita lo he analizado muy bien para aplicaciones más complejas como tal. Todavía estoy haciendo pruebas para ver qué alternativas tiene. Ok, y ahorita de momento tienes como nombres o así, o como otras herramientas que hayas visto. No tengo a la mano aquí ahorita nombres ni componentes, dependencias que instalar, porque no lo he necesitado como tal. Yo lo veo como para páginas web. Ahorita los he ocupado más para hacer formularios pequeños y componentes así, para dibujar componentes unidados como los que acabo de mostrar. Aplicaciones sencillas. Ok. Hola, Mijail. Te hago una consulta. Gracias por esto. Te hago una consulta. Sí. ¿Por qué razón entiendo yo lo de la curva de aprendizaje de Angular o de React? No te con escucho bien. Vue.js, ¿vos considerás que... ¿No me escuchás bien ahí? No, se cortó casi la mayor parte. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Ah, ok. Mencionaste Vue.js y entiendo el tema de la curva de aprendizaje de React y Angular. ¿Cómo comparás Svelte con Vue y por qué considerás que puede ser la curva de aprendizaje aún más rápida con Svelte? Yo considero que es mucho más rápido por lo que acabo de mostrar. No necesitas más, por ejemplo, con Angular tienes que hacer módulos, con React tienes que estar aprendiendo el ciclo de vida, todo eso. Y con Svelte siento que es mucho más sencillo porque no tienes solo metes el script como se hace en HTML, como se haría en una página normal. Las props no la... Te entiendo porque a mí me hace recordar mucho a Vue, por eso te consulto y es lo que de las cosas que más me gustan de Vue.js. Por eso te preguntaba si conocías Vue y la comparación. Sí, Vue como tal, como es una mezcla entre Angular y React. Vue es un poco diferente porque tienes que pasarte también las propiedades, los métodos. Los métodos te los tienes que pasar también a cada uno. Entonces, eso como tal para una persona que va empezando en el frontend se le hace muy complicado.
Y por ejemplo, aquí yo esta función la declaro y ya lo puedo usar como tal en un componente. Ya no tengo que hacer más, ya no tengo que estar pasando en una propiedad o estar haciendo cálculos para una propiedad que creo que se llama computed. Entonces, eso como tal complica las cosas. Entonces, de repente, muchas personas que están empezando ahí se les complica para hacer lo que tienen que hacer, que es armar la lógica de algún componente. Hola, una pregunta. Hola. Es que es fácil utilizar TypeScript con Svelte. ¿El soporte es bueno o todavía no? Todavía no está adaptado. Lo que recomienda ahora sí que el framework, la documentación, es usarlo con JavaScript normal. Dijo TypeScript. Pero supongo que más adelante ya Le digo. será más compatible. ¿Y tú tienes algún dato de tamaño del bundle comparado con React? No lo tengo a la mano, pero sí he visto que el bundle es muy, muy, muy pequeño comparado a los otros dos. Por lo mismo de que los frameworks son muy grandes, tienen muchos más componentes. Ok, gracias. ¿Cuál es el Sí. alcance que crees que puede tener Svelte? O sea, ¿podría Svelte soportar una plataforma como Shopfront? Como tal, Shopfront es una mezcla, o sea, tiene una parte que se renderiza desde el back, que es casi toda la tienda, y lo demás, la parte del cliente como tal, son pequeños módulos de Angular. Entonces, yo creo que sí, fácilmente reemplazar Angular en las partes donde se ocupa con Svelte, creo que sería muy posible. Pues, si ya no hay más preguntas de los que están en la llamada, podríamos dar por terminado este Lineo Live. Muchísimas gracias, Mijail. No, a ustedes por estar en la llamada. Espero que les haya gustado. Es una pequeña demostración. Si necesitan o ocupan algún apoyo, alguna pregunta más, me pueden escribir sin problemas en el Slack. Y si tienen alguna duda, para los que también están de repente he visto que para los que trabajan en el back como que les complica un poco la parte del front. Sin problema me pueden escribir, estoy aquí para servirles. Muchas gracias, Mijail. Amor. Estaba muy claro.